Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este conversatorio Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en Postpandemia, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Educación. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes en el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, a propósito de esta clase abierta, queremos compartirles que tenemos diferentes cursos sobre esta temática. En especial, tenemos el curso Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En este momento les estamos enviando un link para que se inscriban en el curso por si desean conocer más información y un asesor los pueda contactar. Sin embargo, también tenemos otros cursos de la Facultad de Educación que creemos que pueden ser de su interés, como el curso de aprendizaje invertido, Grow Mindset, neurociencias y regulación emocional en el ámbito educativo, la pronunciación, enseñar la pronunciación en inglés de forma comunicativa y gamificación e innovación educativa. Todos estos cursos hacen parte de la Dirección de Educación Continua y los invitamos a que los conozcan. También les estamos compartiendo el link de la Facultad de Educación para que conozcan más información sobre cada uno de ellos. Como les digo, uno de nuestros asesores está disponible para contactarlos en caso de que deseen más información. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy tenemos como moderador de este evento a Luis Gerardo Rojas. Tiene un doctorado y magíster en educación y es asistente graduado de doctorado. A Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Angie, por esta bienvenida. Listo. Hoy Luis nos va a acompañar como en la dirección, como moderador de este evento. Entonces te cedo la palabra pues para que ya demos inicio. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Con el discurrir del tiempo, las formas como aprendemos y enseñamos se han ido transformando. Esto ha conllevado la reflexión constante en nuestras prácticas pedagógicas y acciones educativas que de una forma u otra impactan en las experiencias en los ambientes de aprendizaje. Es así como a través del tiempo hemos usado las herramientas que hemos tenido a nuestro alcance para apoyar ahí las experiencias de aprendizaje que diseñamos, planeamos o improvisamos. La improvisación en el buen sentido de la palabra. La improvisación vista como la conjunción entre el saber y lo que emerge por fuera de lo planeado. Con esto, una inquietud que desde la educación nos hemos planteado es cómo vincular el aprendizaje con lo que existe en el habitar y en el convivir de los estudiantes en la cotidianidad de sus territorios y experiencias. Podemos ver esfuerzos por usar y vincular nuevas herramientas entendidas desde la idea de dispositivos que nos permiten modificar y trabajar el mundo desde los inicios de la educación. Eh, Creo que específicamente podemos encontrar diferentes preocupaciones por los espacios educativos, con Montessori, por ejemplo, o de imaginar la vinculación de nuevas herramientas con Freinet y la imprenta. Sin embargo, desde la llegada de las TIC en los años 90, los sistemas educativos han buscado repensarse en cuanto a su relación con estos nuevos medios. Con esto surgen esfuerzos que han buscado vincular las TIC en diferentes niveles de integración. Como ejemplo, podemos encontrar los laboratorios de informática que le dedicaban un espacio específico al desarrollo de competencias tecnológicas. También en esta integración se ha presentado el uso de recursos multimedia como medios para apoyar el aprendizaje de los docentes y de las estudiantes. Y finalmente también podemos encontrar un nivel de integración mayor en tanto los nuevos medios se ven como inseparables de la propuesta curricular. Si bien estos esfuerzos los podemos ver desde la llegada de las TIC, también encontramos tensiones en su integración en los sistemas educativos. Con la pandemia nos encontramos con la necesidad de implementar de un día para otro un conjunto de herramientas que en su mayoría desconocíamos. En muchos casos, lo que se presentó fue el traslado de las prácticas tradicionales del aula presencial al aula virtual. Pensarse la educación desde estos nuevos medios implica, en la mayoría de los casos, también replantearse las prácticas tradicionales de aula.
Es decir, usar las TIC implica organizar con un propósito transformador los medios, recursos, actividades y objetivos de aprendizaje que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Es por lo anterior que hoy lo que nos ocupa es hablar desde la experiencia de nuestros invitados del diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y del impacto e importancia adquirida después de la aparición de la pandemia y lo que conllevó el confinamiento. En el día de hoy nos acompañan Gary Cifuentes, doctor en Human Centered Communication and Informatics, Nancy Palacios, doctor en didácticas específicas, Adriana Ávila, doctor en educación, Jesús Armando Sánchez, doctor en educación. Bueno, antes de comenzar, creo que sería importante pasar por cada una de sus trayectorias contadas por ustedes mismos. Si les parece, pueden tomarse unos minutos para presentarse y hablar de sus experiencias en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y de cómo se relacionan con esta idea o cómo la comprenden desde su experiencia, cómo comprenden o cómo se relacionan con la idea o los espacios de ambientes de aprendizaje. Le doy la palabra a nuestros invitados. ¿Puedo arrancar? Claro que sí, claro que sí. Vale, yo soy Nancy Palacios, gracias Luis por la invitación, gracias a Educación Continua por la invitación. Soy Nancy Palacios, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Creo que digamos, realmente digamos que la experiencia que tuvimos en la pandemia nos ubica en la creación de ambientes de aprendizajes virtuales. Yo lo veo en dos escenarios. Un escenario que tiene que ver con cuidar, digamos, el horizonte de aprendizaje que el curso tiene en su naturaleza. Entonces, digamos, la creación de un ambiente de aprendizaje virtual tiene para mí realmente dos ámbitos. Uno, que es el de la mediación de la tecnología, y dos, el de cuidar que los propósitos de formación y esa alineación curricular que ese curso tiene se mantenga. En consecuencia con eso, un poco lo que vimos en la pandemia, y yo creo que fue el reto para todos nosotros, fue poder articular mejor las dos cosas, porque de alguna manera ya veníamos bastante entrenados en lo primero, sobre todo quienes no habíamos tenido experiencia en este tipo digamos, de ambientes, pero lo que hizo la mediación tecnológica fue articular esos dos campos, el de una preocupación por lograr los propósitos de formación que un curso tiene, y por el otro lado poner eso a dialogar o mejor articularlo de la mejor manera posible con las mediaciones tecnológicas. Yo creo que en los espacios donde eso se logró, se alcanzaron buenos resultados y se pudo realmente hablar de la creación de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. Eso, cada quien tuvo experiencias distintas. Yo creo que todos en algún momento tuvimos frustraciones frente al reto. A todos en algún momento se fue internet. La angustia de quienes estamos acostumbrados a ver los estudiantes, tocarlos, preguntarlos y tener ahí como unas pantallas donde uno sabía si estaba el gato, el estudiante, el perro, el hermanito del estudiante. Yo tengo un colega que decía que sentía que le enseñaba más a las mascotas que al dueño de la mascota. Todo eso pasó y yo creo que esos altibajos estuvieron allí en todos casos, pero sí logramos hoy un saldo, y es que un saldo pedagógico es que tenemos más herramientas para crear ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías. Hoy sabemos qué es lo que mejor funciona, qué no nos funciona, cómo hacemos que los estudiantes participen, y yo creo que eso fue como el aprendizaje y el gran saldo pedagógico que nos quedó de la experiencia.
Completamente de acuerdo. Creo que uno de los retos más importantes es lo que tú mencionas en un punto y es esa idea de articular, ¿no? De lograr una correcta articulación entre la mediación tecnológica y el cuidado de los propósitos, o sea, cuidar que los propósitos se mantengan, que las prácticas educativas y las prácticas pedagógicas y las formas de aprendizaje se mantengan. Creo que una de las cosas más importantes que hemos visto como rezago de la pandemia ha sido la pérdida en los aprendizajes de los estudiantes. Si no estoy mal, creo que Jesús estabas levantando la mano para participar. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues aprovechando como la primera inquietud que tienen ustedes, pues primero, gracias por la invitación a Luis y a Educación Continua. Entonces les cuento algo de mi experiencia. ¿Quién soy yo? Soy Armando Sánchez, yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, de un área de ciencias básicas que desarrolla, de hecho, un currículo integrado en el que diversos eh, profesores de la universidad participan en un curso. Por ejemplo, en el curso que coordino participan profesores de 13 departamentos, que en general son más de 30 profesores, que pues eso es un reto en lo presencial, pero pues es un gran reto en las modalidades virtuales, de manera que se pueda mantener el hilo y la coherencia de un curso con la participación de tantos profesores. Entonces les cuento un poco de mi experiencia. Yo llevo alrededor de 20 años en actividad docente. Desde hace mucho tiempo he tenido como el interés por los ambientes virtuales de aprendizaje. Inicialmente hace sí, 20 años, pues todavía no, en Colombia no se utilizaban mucho las plataformas de educación virtual, entonces comenzábamos con Messenger, a hacer chats, digamos cosas mucho más artesanales, tratando a través del correo electrónico, de pronto enviando algunos archivos, etcétera. Pero ya posteriormente fuimos viendo las bondades eventualmente de algunas páginas web. Yo fui explorando un poco en mi ignorancia en la construcción de algunas páginas web para de pronto que sirvieran de repositorio, utilizar algunos recursos que los estudiantes pudieran utilizar más adelante. Y ya de un tiempo acá, de hace más o menos 10 o 12 años, hemos venido implementando con mayor detalle plataformas virtuales, inicialmente Blackboard, ahora utilizamos Brightspace. Y pues las plataformas virtuales sí nos han ayudado a catalizar bastante el proceso del desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje. Ya no solo como un repositorio de la información, porque inicialmente lo teníamos ahí como ahí encuentran la bibliografía, ahí encuentran los archivos de los profesores, las presentaciones, sino ya como una herramienta que nos permite desarrollar como tal una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que debemos tener como claros los propósitos de esa herramienta o de ese constructo, diría yo, a través seguramente de un guión que seguramente más adelante vamos a plantear. Actualmente utilizamos, además de plataformas de educación virtual como Brightspace, utilizamos algunos recursos como laboratorios en línea en los que los estudiantes pueden trabajar. Y ya pegando un poquito a lo que hemos trabajado, lo que pasó ahorita durante la pandemia, nuestros cursos en general pues son presenciales, pues son cursos de medicina, que es difícil que alguien aprenda medicina a distancia sin ver los pacientes, o en la parte de laboratorio sin hacer la práctica. Fue un reto importante, pero creo que las plataformas sí nos ayudaron de manera muy importante a mantener el desarrollo de aprendizajes con muchas limitaciones que seguramente en este webinar los vamos a ver más adelante, pero en general, digamos, pudimos desarrollar los cursos no solo en los contenidos, sino también nos ayudó también a, digamos, nuevamente a catalizar, a hacer que más rápidamente implementáramos algunas estrategias, como les decía, de laboratorio virtual o estrategias de comunicación sincrónica o asincrónica con los estudiantes, de tutoría, que pues antes nosotros realmente no hacíamos muchas tutorías virtuales y demás, pero todo eso catalizó para ver todas las demás bondades que tenían las plataformas virtuales y que de pronto teníamos subutilizadas. Entonces creo que la pandemia pues fue algo muy complicado desde la perspectiva de salud pública. Además, por supuesto,
fue algo muy impactante para las familias y para muchos de nosotros seguramente, pero desde la perspectiva educativa seguramente también fue una oportunidad para catalizar cambios, para hacer cosas distintas, para motivarnos a identificar otras formas de aprendizaje eh, y que pues por supuesto eh, nos ayudaron a, digamos, a buscar como alternativas. Entonces yo creo que la educación en este caso, el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje fue algo muy valioso durante la pandemia y de hecho muchos de los cambios que hicimos durante la pandemia actualmente se siguen desarrollando en nuestros cursos presenciales, pero con un complemento virtual muy fortalecido. Muchísimas gracias, Armando, por lo que acabas de mencionar, por tu presentación, también por tu participación en este conversatorio. Estoy de acuerdo con lo que mencionas y resulta bastante importante lo que estás mencionando en este proceso, y es las plataformas virtuales no únicamente utilizadas como repositorios. Usualmente se tiene la idea de que el ambiente de aprendizaje virtual es Blackboard o, en nuestro caso, Bloque Neón, en el que se sube un conjunto de repositorios y ahí quedan plasmados, y a partir de eso es que el estudiante interactúa con su proceso de aprendizaje y con los contenidos. Y creo que aquí también resaltas algo muy importante, y es esta idea de integración, es ver los nuevos medios no únicamente a través de las plataformas virtuales que existen y nos colaboran en nuestro proceso de aprendizaje, sino también es verlas como herramientas que están en constante diálogo con los aprendizajes de los estudiantes y con nuestras formas de enseñar, ¿cierto? Creo que también mencionas algo importantísimo, y es esta oportunidad de catalizar los cambios que presentó, que posibilitó la pandemia y que posibilitó acelerar discusiones que estaban un poco atrasadas o congeladas en el campo educativo. Muchísimas gracias. Adriana, si no estoy mal, tienes la mano levantada. Gracias, Luis. Buenas noches, tardes, noches ya para todos. Yo les saludo desde Bucaramanga, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, así que muchas gracias por esta invitación, que a propósito de todo este mundo de lo digital y lo virtual, pues no sería posible, ¿cierto? Que estuviéramos aquí conectadísimos. Bueno, yo quiero contarles un poquito de mi experiencia, precisamente porque se conecta directamente con el mundo de los diseños de ambientes virtuales de aprendizaje. Toda mi formación ha sido en educación, soy licenciada en educación preescolar, y tanto la especialización y la maestría tienen que ver con la tecnología aplicada a la educación. Y el doctorado, pues, lo hice en la Universidad de los Andes, así que estoy en mi casa también aquí con ustedes. Dentro de mi trabajo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estuve trabajando por muchos años justamente en el asesoramiento de la dependencia que se llama UNAD Virtual. Resulta que la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue una de las pioneras en Colombia en la educación virtual. Tenemos programas virtuales desde hace 20 años. Entonces, hemos tenido toda una evolución también nuestra de la educación virtual. Fue una apuesta importante y lo ha sido siempre. Así que cuando llega todo este mundo de la pandemia y empiezan a hablar de educación virtual, nosotros decíamos, pero espera, eso no es educación virtual. Pero detrás decíamos, pero qué bueno, ahora sí nos van a creer bien, por fin el cuento de que esto sí funciona. Porque siempre siempre hay sus detractores y sus defensores, ¿no? Pero básicamente lo que quiero resaltar de los ambientes virtuales de aprendizaje es que hay todo un equipo detrás. El profesor no está solo, como de pronto nos tocó forzadamente en la pandemia, porque pues, ¿qué más hacíamos, cierto? No teníamos todo un equipo de producción, todo un equipo de soporte, todo un equipo de diseño, poniendo todos estos cursos de la mejor manera posible para nuestros estudiantes. Entonces, yo quisiera hacer aquí un poquito como una distinción, hablando formalmente de la educación virtual, en el que los ambientes virtuales pues se diseñan de manera previa, hay todo un diseño instruccional detrás, hay toda una metodología bien pensada que se articula directamente con los objetivos de aprendizaje, con los métodos pedagógicos, con las didácticas, que se conecta también con los recursos, que como decía hay un diseño detrás. Que posiciona también, pues por supuesto, al profesor en este ambiente, y hay todo un escenario que facilita la comunicación. Entonces, digamos que es un escenario pues perfecto, ideal. Claro, todo depende de que de una correcta interacción entre estudiantes y estudiantes con docente.
Y cuando llega este asunto de la pandemia que nos tocó prácticamente a nosotros diseñar nuestros ambientes, algunos fueron ambientes virtuales, tal cual, en el sentido completo, otros eran más bien unos ambientes híbridos, ¿cierto? Estamos retomando este asunto del blended learning cada vez con mayor fuerza. O otros eran estos ambientes así sincrónicos, remotos, donde teníamos que aprovechar básicamente lo que había o lo que tenemos. Entonces yo creo que sí fue toda una suerte de ponernos a prueba, de retarnos. Creo que muchas instituciones estaban muy bien preparadas para esto y aprovecharon, catapultaron su experiencia y sus recursos. Otras como que se adentraron en este mundo y están aprovechándolo también muy, muy bien. Pero siento que fue un empujón. Muchos han dicho este era el empujón que necesitábamos. Y entonces ahora a mí me preocupa cuando queremos volver a como estábamos antes, como que si se nos hubieran olvidado estos 2 años y queremos volver a eso que llaman normalidad. Yo creo que es importante que rescatemos todos estos aprendizajes y enriquezcamos este diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje en estos diferentes escenarios. Tanto si es netamente virtual, como si son ambientes híbridos, como si son ambientes, como decía hace un momento Armando, presenciales que se enriquecen con tecnología. Creo que en esa amplitud o apertura que tengamos va a estar la riqueza precisamente para hacer ambientes de aprendizaje cada vez más significativos. Muchas gracias, quería compartirles esa experiencia. Muchas gracias, Adriana, por tu experiencia y por compartirnos y por estar acá. También el hecho de estar acá, muchas gracias. Mencionas cosas muy valiosas. Principalmente destaco el tema de la distinción entre la educación virtual, la correctamente utilizada, utilizas este adjetivo correcto, y la educación presencial o híbrida basada en este tipo de herramientas que también pueden permitir una conjugación con otros ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, no solo se planea la experiencia en el aula, sino que también se planea una experiencia por fuera del aula, una experiencia virtual o digital que permite potenciar los aprendizajes del aula. Y esta experiencia es la que también habría que pensarse. O sea, cuando hablamos de diseño de ambientes de aprendizaje virtuales, no únicamente estamos hablando desde esta postura, ¿cierto? De la virtualidad completa, sino también estamos hablando del uso de estas herramientas en las aulas de clase. Una experiencia muy bonita que estoy viendo últimamente que se está desarrollando es en el TEC de Monterrey, por ejemplo, se están implementando nuevos espacios de aprendizaje basados en la realidad virtual y cómo desde esa realidad virtual buscan enriquecer los diálogos con las prácticas pedagógicas y de aprendizaje que se desarrollan presencialmente y en otros campos de aprendizaje. Y todo esto nos abre un campo interesantísimo desde el cual deberíamos también estarnos repensando la educación y repensando nuestra práctica pedagógica. También con nosotros tenemos al profesor Gary Cifuentes. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta invitación. Bueno, Nancy, nuevamente, ¿cómo estás, colega? Y Adriana, tiempo sin verte, pero qué chévere volverte a encontrar. Jesús Armando, ¿cómo estás? Nada, muchas gracias por la invitación y sencillamente una corta reflexión es, mi experiencia ha estado ligada como profesor de la Facultad de Educación desde hace ya muchos años al tipo de cursos que he ofrecido en pregrado y posgrado y que se centran un poco en algunos de estos casos, se han centrado sobre la reflexión sobre el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Yo creo que mi interés ha estado más desde la academia y como académico, que me considero, desde una reflexión sobre lo que es un ambiente de aprendizaje con y sin tecnología. Yo hace años ofrecí un curso que se llamaba Ambientes de Aprendizaje a través de la Historia. Es un curso que ofrecía la Facultad de Educación, en ese momento CIFE. Durante mucho tiempo lo ofrecimos varios colegas y era una reflexión sobre el ambiente de aprendizaje y cómo iba evolucionando en la historia. Entonces me interesó mucho eso, junto con otro tipo de cursos que ya hablaban específicamente de tecnología, como el de uno que ofrecí que se llamaba Pedagogías Emergentes y Nuevas Tecnologías, donde hacía una reflexión sobre cómo el campo, digamos, de la pedagogía se había visto transformado por toda esta reflexión sobre el campo tecnológico, la integración de la tecnología. Entonces, digamos que me ha interesado a través de los cursos que he ofrecido una reflexión sobre estos ambientes de aprendizaje con y sin tecnología. Yo creo que
sin responder completamente la pregunta, Luis, hay una evolución interesante en dos campos particulares que son de la informática educativa, que está más cercano a la ingeniería, y otro frente a la tecnología educativa. Jan Tanas Mockus se refería críticamente a esta tecnología educativa. En general uno puede ver detractores, digamos, apocalípticos e integrados, como lo llamaba Martín Barbero, ¿cierto? Estas posturas críticas sobre la integración de tecnología en el ámbito educativo, pero también unas tecnologías a favor, digamos, unas posturas, perdón, a favor de. Y a mí lo que me ha interesado como académico, repito, es tratar de analizar estas posturas en términos de las controversias que hay allí aparejadas. Yo creo que es interesante ver la evolución que ha tenido el campo y allí es interesante dar discusiones sobre las cuales no me quiero adelantar en este espacio, pero que sí me parecen muy pertinentes, sobre todo cuando vemos que es un campo en evolución, lleno de controversias. Y por supuesto hay muchas aristas a propósito de qué significa integrar tecnología. A mí particularmente me ha interesado mucho el rol de los artefactos. Esta palabra me parece mucho más amplia e interesante que hablar simplemente de tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación, porque uno puede comenzar a recoger tradiciones mucho más clásicas que tienen que ver con qué significa enseñar y aprender a través de la mediación de artefactos, ¿cierto? Y yo creo que ahí las reflexiones son muy interesantes y entonces las tecnologías de la información y comunicación son apenas una traducción o transformación cultural de cosas que ya se venían reflexionando en la pedagogía y es qué significa pensar o aprender a través de estos artefactos que son extensiones de la mente o del cuerpo. Bien, y ahí hay, digamos, unas reflexiones interesantes sobre cómo la tecnología y el aprendizaje por extensión y la enseñanza se ven transformadas igualmente. Entonces yo creo que más que una moda o una crítica, habría que analizar desde el campo educativo, diría yo, el rol de los artefactos y las mediaciones para el aprendizaje y la enseñanza. Sería como lo que quisiera mencionar. No me meto todavía con el COVID porque creo que me adelantaría a otras preguntas que tiene planteado Luis más adelante. Muchísimas gracias, Gary. Sí, creo que algo importante que mencionas es esta transformación y esta transformación en cómo se conciben los ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, algo que se mencionaba en la presentación era la educación siempre ha estado preocupada por cómo generar estos nuevos entornos o las dinámicas o las experiencias necesarias para que el aprendizaje se dé y los procesos de enseñanza sean adecuados también para que generar estas formas de aprender diferentes o reconocer esta diferencia en el aprendizaje. Entonces, vemos a Montessori con el tema de la arquitectura institucional, con la preocupación de la disposición de los puestos, y también podemos ver como ejemplo a Freinet cuando quiere involucrar o busca involucrar la imprenta dentro de las prácticas pedagógicas, y eso también de alguna forma revoluciona la forma en cómo se ve la educación en ese momento. Con la llegada de las TIC, la forma en cómo concebimos el ambiente de aprendizaje cambia también, y la forma en cómo concebimos los aprendizajes, la forma en cómo nos relacionamos con el aprendizaje también cambia, y es algo que tú mencionas, estos artefactos han configurado unas nuevas formas de pensar, unas nuevas formas de relacionarnos, tanto socialmente como comunitariamente, como económicamente, que nos ha llevado también a repensarnos nuestras prácticas educativas en torno a estas herramientas, en torno a estos artefactos que tú mencionas. Y aquí, de hecho, para ir conectando con el siguiente tema del cual quisiera que habláramos, me gustaría preguntarles cómo han percibido las transformaciones dadas en los ambientes de aprendizaje desde la llegada de las TIC y cómo creen que han sido utilizadas tradicionalmente. Es decir, ¿cuál sería la valoración o juicio personal frente al uso que se le ha dado a las TIC en el campo educativo para ustedes? No sé si quieren que mantengamos el mismo orden, que dinamicemos de pronto un poco más, que cambiemos. Nancy me dice que no por acá, entonces no sé si Adriana quieras comenzar. O sea, Nancy me botó a mí la pelota, como se dice. Bueno, yo creo que con la llegada de la tecnología, bueno, ha venido siempre, no sé, hace tanto tiempo que ya es como innato pensar en que la tecnología ha estado en nuestro entorno educativo, pero hablo de nuestro entorno educativo afortunado. Todavía sabemos que hay muchos espacios de Colombia, por aquí leía en el chat otra Colombia, donde todavía no, donde definitivamente hablar de tecnología, hablar de internet, pues todavía es bastante complejo. Entonces, puedo hablar desde, digamos, desde los entornos en los que hemos estado afortunados
en que tanto para estudiantes como para docentes es normal, ha sido normal un videoin, ha sido normal una plataforma, por lo menos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga promovemos mucho el tema de las plataformas de apoyo. Entonces, así como tenemos una plataforma exclusivamente para la virtualidad, para esos programas que son 100% virtuales, tenemos una plataforma de apoyo para todos nuestros programas presenciales. Entonces, digamos que por eso digo que en este entorno hemos estado muy sintonizados con esta manera de utilizar la tecnología para ampliar los entornos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Pero también, pues no es, digamos que no es desconocido para muchos pensar que se ha venido también haciendo de manera paralela un uso instrumental, pensando que la tecnología va a solucionar los problemas en todo sentido, va a solucionar los problemas de acceso, va a solucionar los problemas incluso de la motivación de los estudiantes, y aunque sí pueden afectarlos, pues no es como suelen decir esa varita mágica, pues que va a solucionar todos los problemas. Entonces siento que hay una responsabilidad muy fuerte institucional y por ende también pues desde nosotros como docentes, desde los cargos que tenemos de las direcciones y demás de los programas, de asumir una postura frente al uso de la tecnología. O sea, ¿cómo la estamos realmente asumiendo? ¿La estamos asumiendo para qué? ¿Cuál es el sentido? Más que el uso, el sentido pedagógicamente hablamos, es el lugar que tiene la tecnología, tanto en escenarios netamente virtuales, como escenarios 100% presenciales, como escenarios híbridos que ya los mencionaba hace un momento, están emergiendo cada vez más ahora con la nueva reglamentación que nos orienta desde el ministerio. Entonces siento que esa es como la responsabilidad nuestra, pensarnos además porque la tecnología evoluciona muy rápido. Cada vez, incluso nosotros estamos aprendiendo de nuestros estudiantes cuando llegan con por ejemplo, sus trabajos en tecnologías que uno dice, ¿y eso cómo lo hizo? Entonces, también esa apertura y esa sinceridad frente al conocimiento que tenemos, al manejo que tenemos desde la tecnología, creo que también establece nuevas relaciones con nuestros estudiantes. O sea, ya no es la relación unidireccional de yo soy el profesor, yo vengo a enseñar, sino que aquí estamos aprendiendo entre todos, de todo aprendemos. Entonces ya hay una relación como más cercana, más paralela con nuestros estudiantes. Insisto, en estos entornos en los que tenemos estas posibilidades. Por supuesto, en esos otros espacios donde no existe, pues cada esfuerzo, así sea poco, que se pueda ir haciendo para incursionar en la interacción con la tecnología, pues puede resultar muy favorable, siempre y cuando igual se haga esa revisión de cuál va a ser la postura, el uso, el sentido que se le da a la tecnología en estos procesos, tanto para enseñar como para aprender. Porque es que no es solamente pensarse el uso de la tecnología para que mis estudiantes aprendan, sino también cómo yo la estoy integrando a mis procesos y a mis prácticas, ¿no? Hace un momento alguien decía, pues nos tocó cambiar nuestras prácticas y esto fue como trasladarnos de escenario, pero más allá de cambiar el recurso, utilizar la tecnología como un nuevo traje, ¿qué hicimos? ¿Qué de fondo pudimos cambiar? Eso creo que es lo más importante cuando hablamos de incorporar tecnología en un entorno educativo. De acuerdo, muchísimas gracias, Adriana. Ahí mencionas varios aspectos importantes. Creo que uno de ellos es esta idea, desde la cual se ha asumido que la tecnología de por sí soluciona todos los problemas sociales, económicos y políticos de un país, que claramente falla en tanto no hay un sentido, que es lo que tú mencionas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la racionalidad que guía esa práctica de vinculación de los nuevos medios con las prácticas educativas? También mencionas algo que me parece muy llamativo y también para resaltar, y es el uso instrumental, a partir del cual se ha pensado que de por sí las solas herramientas generan mejor acceso o mejoran el acceso y mejoran la motivación, y de alguna forma se alinea con lo anterior, y es que buscan solucionar todos los problemas existentes, todas las brechas, pero a la vez que buscan solucionarlas, lo que vimos en la pandemia es que también generan otras brechas. Entonces, la idea también de la vinculación de las herramientas, desde lo que dices, es no solo pensarnos estas herramientas en su uso práctico, sino también en su uso con un sentido, con un propósito formativo como tal, ¿cierto?
Y aquí valdría la pena preguntarnos cómo se podría dar ese proceso, cómo se podría dar ese uso consentido de las nuevas tecnologías en su vinculación con los ambientes de aprendizaje. ¿Cómo se puede imaginar nuevos ambientes de aprendizaje a partir de su digitalización o del uso de estas herramientas en las aulas de clase? Creo que Jesús, Armando, tenía la mano levantada. Sí, gracias. Pues en consonancia con lo que nos dice Adriana, yo creo que los ambientes virtuales de aprendizaje mediados o en los que se usan tecnologías han facilitado, digamos, algunos cambios en algunos paradigmas. Eventualmente, digamos, tradicionalmente hemos concebido que el aprendizaje se debe dar en el aula física, eh, y como que si no hay una interacción directa con las personas, como que no vamos a aprender lo suficiente. Entonces, yo creo que nos ha dado la oportunidad de que podemos, que es posible aprender y aprender diversas cosas, no solo contenidos disciplinares, sino competencias como tal alrededor de, el uso de estas tecnologías. Entonces yo creo que nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre cómo se aprende, que ese aprendizaje no solo tiene que ser en una aula física, no solo es viable en una aula física, sino es viable en otro tipo de ambientes, que es viable en las interacciones sincrónicas con los profesores, con los demás estudiantes, y que también es posible en interacciones asincrónicas, desde que se lleve, pues obviamente, que se tenga un propósito claro, eh, que quien aprende no es solo el que está físicamente interactuando conmigo, sino que, como lo estamos viendo justamente en este webinar, nos da la oportunidad de hablar con otros en lugares distantes, trabajar con muchas personas con las que no podríamos interactuar si fuera físicamente, no podríamos hacerlo. De hecho, actualmente yo participo también en un curso, una maestría en educación que es en modalidad virtual, y tenemos estudiantes pues, de todo el país, con una flexibilidad amplia y demás, que insisto, yo no podría en este momento, si fuera físico, interactuar con personas eventualmente de Santander, de Nariño, de Boyacá, eventualmente, si no fuera a través del uso de las tecnologías. Entonces yo creo que sí ha facilitado la interacción entre comunidades, en compartir experiencias bien diversas con personas en otros lugares del país y del mundo, por supuesto. Entonces yo creo que también quien aprende se ha modificado, ya no está restringido únicamente a porque pues es una realidad que la mayor parte de universidades está perdón, ciudades capitales y demás. Entonces poder acercar un poco la universidad o otro tipo de instituciones educativas a personas que eventualmente no podrían movilizarse físicamente. Entonces yo creo que ha modificado el qué se aprende, el cómo se aprende, y puede aumentar la cobertura en mi educación de manera importante. Por supuesto, hay dificultades pues digamos, en cuanto a recursos, conectividad, etcétera, pero aún con esas dificultades, creo que podemos llegar a cada vez a más personas. Muchísimas gracias, Armando. Sí, completamente también de acuerdo con tu comentario y aporte, y es, las transformaciones se han dado en torno a la accesibilidad de la educación. Estos nuevos medios nos han permitido también acercarnos a otras comunidades y de alguna forma generar nuevos diálogos con personas que de pronto tienen dificultades en acceder a la educación como tal. Aquí también valdría la pena pensarnos cómo generar ambientes de aprendizaje en torno a estas comunidades y cómo generar estos ambientes en torno a esas particularidades. Si no estoy mal, Gary o Nancy. Bueno. Dale, Gary. Ok, Nancy. Bueno, no, yo que hago eco de lo que han dicho ya Adriana y Jesús Armando. Hay muchas oportunidades. Yo simplemente creo que las nuevas tecnologías abren un campo de promesas para cerrar brechas de todo tipo. Y yo sí creo que las oportunidades están en términos espaciotemporales. Ese es el principal cambio que se ha dado. Obviamente es una educación expandida que trasciende el espacio físico de aula, como ya se ha mencionado, que nos permite hablar de flexibilidad, que nos permite hablar de ciertas promesas, como por ejemplo una educación más personalizada, una retroalimentación más
inmediata. Yo creo que hay, de nuevo, apelo a los discursos críticos sobre las tecnologías, porque hay toda una serie de promesas que ahora se están dando por el lado por ejemplo, la inteligencia artificial, con toda esta promesa modernista de que la analítica de datos nos va a permitir una educación más personalizada y responder a las necesidades del aprendiz. En fin, en todo esto hay unas promesas que no siempre se cumplen. Ya en el chat se está comenzando a mencionar estas brechas entre la ruralidad y lo urbano, por solo mencionar algunas, y la pandemia nos mostró, por supuesto, o evidenció todas esas inequidades que existían y que eran invisibles. Entonces yo creo que la tecnología nuevamente aparece como esa promesa, digamos, de cerrarlas, de generar acceso, cobertura, y por supuesto queda la controversia sobre qué tanta calidad hay en la formación virtual, ¿cierto? Pero yo creo que en ese campo de promesas y controversias lo interesante es mirar cómo se está transformando la manera en que estamos concibiendo el aprendizaje y la enseñanza, y de nuevo me interesa mucho ver cómo cambia en paralelo no solo la evolución tecnológica, sino la forma en que la pedagogía comienza a actualizarse o reactualizarse. Y de nuevo es interesante ver cómo estos enfoques o corrientes en pedagogía comienzan a ir de la mano con el desarrollo de la tecnología en estas últimas décadas, ¿no? Entonces comenzar a hablar del famoso conectivismo, el aprendizaje en redes, la educación expandida, las cogniciones distribuidas, son como enfoques o corrientes muy en boga, que de alguna manera lo que hacen es tratar de leer esta nueva forma de interactuar con tecnología, ¿cierto? Muchas de ellas son simplemente expresiones del constructivismo y la escuela activa, lo sabemos, si somos rigurosos, pero interesante es ver cómo eso moviliza y cambia las prácticas, o sencillamente actualiza prácticas que llamaríamos tradicionales. Entonces, estos días estuve en un evento donde se hablaba de la evaluación formativa, no instrumental, no para comparar, central en el aprendiz, pero entonces utilizaban una actividad lúdica, utilizando estos Kahoot y quiz y estas herramientas, donde yo digo lo que hacen es actualizar una práctica tradicional, pero en un entorno virtual. Entonces, la falacia de nuevo es creer que innovamos cuando incluimos tecnología, que somos modernos, que vamos a cerrar brechas, en fin. Entonces, hay toda una serie de temas que hay que considerar críticamente, porque siempre va a estar este campo de promesas que me ha interesado mucho analizar y nuevamente repito con lo que empecé mi intervención, una educación personalizada, una retroalimentación inmediata centrada en los intereses del aprendiz, y con todo eso aparecen promesas como el campo de la inteligencia artificial que se está comenzando a imponer en el discurso educativo mundial. Entonces ahí es interesante mirar también los alcances y las limitaciones. Ambas cosas hacen parte de una postura crítica, lo decía Kant. Entender las condiciones de posibilidad para que algo sea posible y también sus limitaciones. En fin. Yo quisiera, ahora que se va a cerrar como este fragmento, digamos, tocar esos puntos críticos que ha tocado Gary, un poco lo que empecé, y es que si bien, como nos muestra Gary, que es el experto en estas cosas de TIC y en todo en la manera como han ido evolucionando los conceptos, yo creo que esa evolución de los conceptos nos ha ido mostrando que la naturaleza del asunto no está ahí, sino que la naturaleza del asunto está en la práctica pedagógica. Porque lo que vimos en la pandemia es que la naturaleza de la práctica pedagógica tiene unos elementos nuevos o antiguos o revisitados o actualizados, pero si la naturaleza de la práctica pedagógica, si esa esencia de lo curricular y lo pedagógico no está, toda la otra cosa que le ponemos puede no ser tan potente. Entonces, si bien estas promesas y estos sueños nos pueden empezar a ayudar en un país como el nuestro a cerrar brechas de educación en términos, por ejemplo, de que llega mucha más gente a la universidad, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos en la facultad, tener procesos de formación de maestros que lleguen a muchas más regiones del país, eso está muy bien. Y en la educación básica, a tener mediaciones con las que hoy no cuentan, por ejemplo, en la ruralidad. Si bien
esas cosas están allí y yo creo que hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando en las próximas décadas. Tenemos que seguir cuidando la naturaleza de lo pedagógico, porque es ahí donde está el meollo del asunto. Si eso no pasa, los temas de motivación, los temas de progresión del aprendizaje, los temas de avance en las mismas prácticas de enseñanza, digamos, no vamos a poder ir dando cuenta de saldos pedagógicos y de una literatura que también permita avanzar en el campo. Entonces yo cerraría esta parte recalcando desde mi reivindicaciones de lo pedagógico, que eso debe estar ahí en la naturaleza y en el centro de la discusión y la reflexión. Completamente de acuerdo con la idea central que los dos transmiten y es pensarse críticamente el uso de estos medios, ¿cierto? No es la implementación ingenua de estos medios en los ambientes de aprendizaje, sino realmente basados en una lógica de solucionismo tecnológico a partir de la cual creemos que su implementación y su uso ya solucionan los problemas educativos y facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también es pensarnos la riqueza misma que tiene la práctica pedagógica y cómo desde la práctica pedagógica puedo transformar el uso de estos medios, que no solamente deben buscar transmitir el conocimiento de una forma vertical, como nos han enseñado tradicionalmente, en la que hay un profesor allá y unos estudiantes acá, sino más bien buscar que también estos medios y la misma práctica pedagógica en su diálogo conjunto transformen las formas en cómo entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo facilitamos también estos procesos de flexibilización pedagógica. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a empezar a cerrar con una pregunta. Tenía planeado 3 preguntas más, pero ya veo que se nos está cumpliendo ya la hora. Entonces, me gustaría escucharlos acerca de este tema, y es que creo que tradicionalmente se han entendido estas herramientas desde la misma lógica que se implementa en el aula tradicional de clase, lo que veníamos hablando. Es decir, cuando hablamos de ambientes de aprendizaje en la actualidad, las personas normalmente se imaginan un espacio de Zoom en el que hay una allá, en el que están los estudiantes y una acá, en el que está el profesor, y bajo lo mismo que veníamos hablando, se establece una misma relación de verticalidad con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si hablamos de estos nuevos medios, creo que también es necesario hablar de las transformaciones en las prácticas pedagógicas que su uso implica. Y aquí me gustaría saber cuáles consideran ustedes que son estos elementos de un ambiente digital para el aprendizaje y cuáles son aquellas prácticas pedagógicas que se deberían tener en cuenta al momento de enseñar, formar y o guiar estos entornos. Luis, si quiere comienzo yo. Claro que sí. A romper el hielo. Bueno, Luz, yo quisiera unir esta pregunta un poco con un reto que tenemos delante cuando hablamos de todos estos entornos de aprendizaje. Y es que cada vez más, a propósito de esto que ha posibilitado la tecnología, vemos cómo se están abriendo ambientes de aprendizaje, pero informales. O sea, fuera de la universidad, fuera de la institucionalidad. O sea, cada día más y más aparecen plataformas donde usted puede aprender lo que quiera, con o sin certificación. Entonces hay una motivación ahí innata que eso nos pone como un reto a la institucionalidad de todos nosotros en nuestras instituciones educativas, puesto que ¿qué quiere la gente? O sea, ¿quiénes son los estudiantes ahora? Si los estudiantes ya se dieron cuenta que pueden aprender todo al alcance de un clic, como se dice, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la universidad? Y creo que ahí precisamente es que hay que repensarse todo esto que usted nos pone en esta discusión. Porque si nosotros entonces no tenemos ese valor diferenciador frente, por ejemplo, a lo pedagógico que hay detrás de la tecnología, pues entonces, ¿qué estamos ofreciendo diferente de los demás? ¿Sí? Y ese otro reto grande está también entre pues las universidades con las universidades o las instituciones con las instituciones, porque también cada vez más frecuente
vemos universidades abiertas, o sea, vemos universidades que ponen a disposición sus recursos, sus cursos, y que a veces sí, a veces no, con pagos adicionales, podemos aprender en pequeñas cuotas, lo que llaman el microlearning, ¿no? Entonces también hay una cantidad de nuevas tendencias frente al aprender fuera de, ya sabemos que se superó el tema de las aulas físicas, pero ¿y ahora qué? Entonces yo creo que sí, el tema de pensarnos críticamente y pedagógicamente hablando todos estos procesos de aprendizaje, de entender cada vez más a los estudiantes, de entender cada vez más las diferentes, incluso generaciones de estudiantes que existen, es clave en el diseño de esos ambientes virtuales. Por ejemplo, estar a la vanguardia y responder a esas tendencias, por ejemplo, de flexibilidad, de individualidad, de interacción, de la medida, ¿no? De la demanda y la oferta, pues es lo que nos pone aquí en escena frente al diseño de lo que queramos compartir o generar como un ambiente de aprendizaje, porque cada vez se habla más de aprendemos pues, en todos los entornos, obviamente, y cada vez más hay eso. Entonces creo que tenemos delante un gran reto por atender, que es el momento de aprovecharlos. Es el momento de aprovechar todas esas tendencias emergentes en educación, en aprendizaje, para nosotros tomar de allí lo mejor, para enriquecer estos entornos formales en los que estamos. Creo que ahí hay un reto importante. De acuerdo. Y es el pensarnos o repensarnos nuevamente esta relación. No sé si Jesús, Nancy o Gary quieran hacer sus aportes. De pronto ser un poquito breves por temas de tiempo, ya nos estamos quedando sobre la hora, y también para poder hacer el cierre del conversatorio. Dale, Sí, Jesús. pues yo quisiera como plantear que clave en este desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje tener como unos propósitos claros, o sea, qué es lo que queremos trabajar o que desarrollen nuestros estudiantes, porque a veces efectivamente la tecnología se ve como un fin, como como el fin mismo, y pues no, es un medio que nos permite, es un recurso que nos permite desarrollar aprendizaje en los estudiantes. Así que yo creo que clave que tengamos es un propósito claro, que generemos una estrategia, que tengamos claro X video para qué va a ser, X material multimedia para qué va a ser, o sea, eso cómo articuladamente va a permitir el desarrollo de aprendizajes, no simplemente tener, porque a veces lo que ustedes planteaban en otras intervenciones, cambiamos de un repositorio de información de archivos ahora a un repositorio de videos, un repositorio de cosas así, y el estudiante dice, pero bueno, ¿yo para qué quiero ver esos videos? Eso cuál es la intención de eso. Que haya realmente una estrategia articulada para favorecer esos aprendizajes. Y algo creo que también es fundamental, no solo de estar motivado al profesor a desarrollar esa estrategia, y creo que lo hemos visto en nuestros cursos ahora en pandemia y los que son eventualmente en modalidad remota virtual, es clave también la motivación del estudiante, que el estudiante no vea simplemente que la educación virtual es una forma fácil de obtener un título, sino que cómo garantizamos que realmente haya calidad académica en eso que estamos trabajando de manera virtual, que no es, insisto, simplemente una forma fácil de obtener un título, sino que realmente va a desarrollar aprendizajes, y cómo hacer que el estudiante se mantenga, digamos, en espacios como este, digamos, ahí pegado, que se mantenga durante las sesiones, durante el curso completo, porque ahorita pues también estaba muy de moda el multitask, entonces yo hago 5 cosas al tiempo mientras hago mi curso virtual, entonces también chateo y también juego y también, entonces bueno, pero ¿será que eso realmente favorece el desarrollo de aprendizajes? Entonces yo creo que sí tenemos que tener claro que esto es un medio, que facilita muchos aspectos, pero también nos reta a grandes cosas en cuanto a calidad académica. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y aquí para vincular un poco lo que dices y el tema de la motivación dentro de estos ambientes de aprendizaje, cómo imaginarse realmente ambientes de aprendizaje completamente inmersivos. Si no estoy mal, la mayoría de las plataformas y de las aplicaciones de enseñanza tienen ese problema. Duolingo, Babel, Coursera, y es que la mayoría de los estudiantes inician pero nunca terminan. Y es porque estamos imaginándonos la educación como un conjunto de repositorios que se suben a una herramienta virtual y que no busca una transformación real
de la forma en cómo conseguimos estas herramientas, ¿cierto? No sé si Nancy o Gary quieran... Yo quiero decir una cosa corta, muy al lado, digamos, de la reflexión por la calidad que hacía tanto Adriana como Jesús, y es pensar realmente los procesos educativos para qué son. Es decir, en un país como el nuestro, es muy importante poder pensarnos ¿para qué es que educamos? Es decir, ¿cuáles son los problemas colombianos que atiende la educación? Entonces, así como Jesús, digamos, va al punto con el tema de la motivación, Adriano nos plantea realmente cómo las universidades tenemos que pensar y repensar qué estamos haciendo. Yo creo que tiene que ver con problemas que las universidades, los institutos tecnológicos, cualquiera que tenga prácticas educativas, piense si eso soluciona problemas de este país. Es decir, ¿para qué país estamos trabajando? ¿Para qué sociedad colombiana que queremos? ¿Cuáles son los niños colombianos, los jóvenes colombianos? Si pensamos en la solución en la educación para solucionar problemas reales, estructurales de la vida cotidiana que tiene este país, vamos a ir solucionando y superando las dificultades. Creo que una cosa que tenemos que hacer en las próximas décadas es empezar a pensar en pertinencia educativa. Y yo creo que eso también está como en la raíz, digamos, de estas discusiones. Súper, muchas gracias, Nancy. Yo solamente quiero entrar en eco con eso que han planteado ustedes tres. Y para no repetir, agregaría que estamos en un momento donde hay mucha proliferación, no solo de repositorios, sino de recursos educativos, plataformas, estrategias, PDFs, infografías, en fin. Apelando un poco a este filósofo francés famoso, Michel Foucault, cuando él denunciaba un poco en un texto que se llama La voluntad del saber, al analizar la sexualidad, él denunciaba esta hipótesis represiva y decía que lo que hubo en el siglo XVIII y XIX no fue una represión de lo sexual, sino una proliferación discursiva. No es que se acallara el sexo, sino que había mucho de que se hablaba, había una proliferación de discursos sobre la sexualidad, todo lo contrario de lo que el sentido común pensaría. Estamos en un país que tiene muchas brechas, pobreza, inequidad, lo sabemos, con todo lo que han dicho, y sin embargo con el campo tecnológico, uno diría hay una proliferación enorme de cosas que yo creo que dejan al maestro bombardeado. Si ustedes se meten a la plataforma Contacto Maestro, Colombia Aprende, por eso nombrar algunas, hay un montón cada vez más de recursos y recursos. Hace unas semanas, hace unos días de hecho atrás, la ministra de Educación lanzó una política nacional de recursos que actualiza un poco la política del 2010 de redes de recursos educativos abiertos digitales, y esto de alguna manera lo que ratifica es que cada vez hay más recursos para el maestro, pero yo creo que volvemos a la tesis central de Nancy a propósito de la práctica y diríamos del saber pedagógico, y es si la tecnología va a toda, la política va más bien lento, la práctica pedagógica se rezaga, pero se rezaga porque necesita su tiempo para asimilar, para rumiar, para tratar de entender el para qué, que es lo que un poco han lanzado mis compañeros de panel, a propósito de estas preguntas centrales del para qué educar, qué tan pertinente es eso que necesitamos. Entonces estamos en un ritmo, en una velocidad vertiginosa de bombardear al maestro, un montón de demandas y de presiones tan grandes, y lo que necesitamos es tiempo para asimilar, no sábanas para llenar, sábanas de Excel burocráticas, no un montón de accountability, una lógica de rendición de cuentas o de mostrar con portafolios digitales, videos, mire que yo sí hago las cosas, no, sino una práctica reflexiva mediada no solo por la tecnología y los artefactos, sino por lo que hacemos con sentido. Y eso merita tiempo y estamos bombardeando al maestro. Entonces yo creo que es muy importante también una cuestión de tiempo, a esta variable que para Heidegger era tan importante, yo la resalto aquí en el cierre, y es tiempo. Esta categoría es fundamental para poder pensar. Y yo creo que al maestro no se le están dando muchos recursos, demasiados yo creo, pero no la condición para poder reflexionar críticamente sobre su práctica. Con eso cerraría. Listo, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y por estar acá. Siento que quedamos con
con muchos temas aún pendientes y muchos diálogos pendientes, muchas preguntas también pendientes. Y bueno, ya con el fin de dar cierre a este encuentro, quiero agradecerle a Gary, a Nancy, a Adriana y a Armando por su tiempo y dedicación a este espacio. Ha sido un placer tenerlos aquí y escuchar todas sus experiencias. Como les decía, a mí me dan ganas de seguir estando acá y escucharlos y seguir dialogando con todos ustedes. Y lastimosamente no pudimos contestar las preguntas que estaban surgiendo dentro del chat de Zoom. Agradecemos también a las 120 personas que se han conectado con nosotros aquí a Zoom, también a los que están en Facebook y en otras redes sociales. También quiero invitarlos para quiero aprovechar este espacio para invitarlos a todos los educadores, formadores y personas interesadas en repensarse los procesos educativos y sobre todo los ambientes de aprendizaje desde los nuevos retos que nos dejó la pandemia. A inscribirse al curso que va a dar el Departamento de Educación Continua de la Universidad de los Andes, titulado Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En este curso, la idea es que los estudiantes puedan acercarse de forma práctica al proceso de diseño instruccional desde el reconocimiento de sus contextos particulares y claramente abordar todos estos diálogos que nos quedaron pendientes y también proponer nuevas soluciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a todos, a mis colegas panelistas. Gracias por la invitación. Chao Hasta a una todos. próxima. Bueno, muchísimas Ahora sí, gracias a todos. Antes de terminar, les queremos recordar que tenemos pues el curso que mencionaba hace un momento Luis sobre esta temática, pero que además tenemos diferentes cursos que pueden ser de su interés desde la Facultad de Educación. Tenemos el curso Aprendizaje Invertido, Grow Minds para la Educación, Neurociencias y Regulación Emocional en el ámbito educativo, la pronunciación importa, enseñar la pronunciación en inglés de forma comunicativa y el curso de gamificación e innovación. Les recordamos que en ese momento algunos asesores estarán disponibles por si desean conocer más información del curso. A través del chat les estamos compartiendo el enlace para que se puedan registrar y los podamos contactar lo más pronto posible. Además, les acabamos de compartir un enlace es una corta encuesta, es una encuesta muy corta, solo 5 preguntas, donde esperamos que nos cuenten cómo les pareció esta experiencia y bueno, también les compartimos la página web en la que podrán volver a vivir este evento. Recuerden que este evento fue grabado. En esa página también podrán conocer los contenidos digitales que tenemos en la universidad y pues nada, de nuevo muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, también muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una muy feliz resto de tarde y noche. Y nuevamente gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, gracias.